Nosotros lo habíamos anunciado ya, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. El tema, por supuesto, lo que ha ocurrido el día de hoy en el Ministerio Público, el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema. ¿Cómo analiza usted, grosso modo, la situación que se ha presentado? Entiendo que la doctora Espinosa sugirió o fue de la iniciativa de que la doctora Benavides vaya al Jurado Nacional de Elecciones, pero que esto finalmente no se aprobó. ¿Tiene usted conocimiento preciso sobre eso? Tengo un conocimiento referencial porque como es de Referencial. público conocimiento, yo soy abogado de la doctora Espinosa en asuntos muy concretos, Ok. ¿no? Que tienen que ver con su proceso de amparo, con la denuncia de la Junta Sí, a Nacional de eso vamos también, Justicia sí. y ese tipo de situaciones, así que lo conozco de manera referencial. Lo que tengo entendido básicamente es que el planteamiento se debe a el notorio conflicto de interés que significaría que la señora Patricia Benavides ocupe algún despacho de las Fiscalías Supremas Penales, porque al menos tengo aquí, me han autorizado a dar la referencia pública de los datos. Vean ustedes, la señora tiene una, dos, tres, cuatro, cinco investigaciones por delitos de cohecho activo, cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias, imagínate. Y esos solamente esos casos están en la segunda Fiscalía Suprema. En la primera Fiscalía Suprema tiene 7 carpetas fiscales. Y esas investigaciones son por peculado doloso, cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación agravada, patrocinio ilegal, negociación incompatible. Entonces, frente a esa situación de notorio conflicto de interés, porque es evidente, ¿no? Lo que entiendo es que el planteamiento fue que fuera al Jurado Nacional de Pero Elecciones. parece que eso se ha descartado Es una decisión del conjunto de del fiscales. conjunto de fiscales que, bueno, más allá de las disquisiciones legales, que la verdad que ignoro, porque como te vuelvo a repetir, yo veo unos temas muy Sí, concretos, sí, sin sí. embargo, por la trascendencia del hecho, me han facilitado esa información para poderla divulgar, es de que, bueno, ya lamentablemente, si eso han decidido la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos, entonces la doctora Espinosa ahora tiene que ver cómo redistribuye. Correcto. La situación de ella también es delicada porque el abogado de la doctora Benavides, el doctor Peña, ha denunciado a la doctora Espinosa buscando Sí, su inhabilitación por 10 años. ¿En ese sí. caso usted es su abogado? ¿En ese Eh, caso en particular, en esa denuncia? Lo que entiendo es que es una denuncia muy reciente, ¿no? O sea, Sí. e incluso todavía no ha sido calificada por el Congreso de la República. Yo sí, más bien existe una denuncia quizá muy similar, de la que sí yo voy a ser abogado, que se ha presentado también ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que ya fue admitida, que tiene que ver con lo mismo, es presentada por diversos Bueno, ahora congresistas. serán dos. Exactamente, por eso que lo comento, porque muy probablemente se acumule. Entonces, sobre ese tema, entonces ahí te puedo comentar lo siguiente. Lo que sucede es que en la Junta Nacional de Justicia ha existido una irregularidad adicional a la que todos conocemos y que, mira, aquí, como dicen ustedes en la jerga periodística, aquí te voy a dar algunas pepas, ¿no? A ver, mira, ¿qué sucede? Hay un hecho que se ha conocido en el trayecto. Recordaremos que la famosa resolución que repone a Patricia Benavides tiene fecha 12 de junio y el incidente del cual derivan estas denuncias tiene que ver con el 16 de junio, que es el día donde ella concurre para que se le reponga y que se produce todo este asunto de la famosa ejecución de la resolución de la Junta Nacional de Justicia. A esa fecha, la señora Benavides, al parecer, estaba destituida por esta Junta Nacional de Justicia. Mira tú, qué interesante. ¿Cómo te lo pruebo? Acá está la pepa. Este es un oficio del 14 de julio, firmado por la directora de procedimientos disciplinarios encargada de la Junta Nacional de Justicia, que le informa al fiscal supremo, adjunto supremo Luis Arturo Bayón Segovia,
la existencia justamente de ese procedimiento. Es el 01-2024 JNJA. Y ahí le dice, en ese procedimiento la habían destituido en enero del 2025. Recuerda que la famosa nulidad de Correcto, pero oficio... ¿cómo influye ese documento en la situación actual? Porque la muy Junta simple. luego ha dicho que no hay ninguna suspensión y que quede el camino Ahí libre viene- para, ahí viene el claro, tema, para incorporar ahí a la viene el doctora. tema. Y recordemos que se ocurre, vuelvo a repetir, entre el 12 y el 16 de junio de este año. Sí. ¿No es cierto? Ya, ok. Este oficio tiene fecha 14 de julio. Y mira lo que te dice al final la directora de procedimientos disciplinarios de la Junta. Leo. En relación al procedimiento famoso donde se la destituye en enero de 2025, se precisa que a la fecha, o sea, al 14 de julio, el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Patricia Benavides se encuentra en trámite, pendiente de emisión de la resolución que resuelve el recurso impugnatorio en el área de Secretaría General. O sea, que entre el 12 y el 16 de junio e incluso hasta el 14 de julio, la señora estaba destituida. Correcto, pero a partir de este documento que nos está mostrando, ¿cómo puede cambiar el destino de las dos fiscales? Acá el tema es bastante simple. La señora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, recién ha sido notificada, acá te enseño el oficio, mira la fecha. Usted dice, 31 eso de sería julio. una respuesta a la denuncia de desacato. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Que acaba de denunciar el abogado de la Claro, doctora es que Benavides. viene el tema, porque tiene relación con la otra denuncia. Porque entonces, por eso es que se le ha estado insistiendo tanto a la Junta de que aclare esta situación. Porque en realidad, tal como lo dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, una destitución no queda sin efecto hasta que se resuelva la reconsideración. Y cuando menos al 14 de julio, por el dicho de la propia directora de procedimientos disciplinarios, la resolución que resolvía la reconsideración no estaba emitida. Correcto, eso será parte de los alegatos en la defensa, pero usted sabe perfectamente que en el Congreso hay un tema de votos. Esto llega, por eso le digo, el destino de la doctora Espinosa, ¿cree usted, es inevitablemente que el Congreso la inhabilite al final? Mira, yo tengo la defensa, como es de público conocimiento, de Salvador del Solar. ¿Y por qué te menciono eso a propósito de tu pregunta? Porque lamentablemente yo del Congreso no puedo esperar debido proceso. Lo digo porque en el caso de Salvador, por ejemplo, como es de público conocimiento, encima de que el caso ya había sido juzgado... El Congreso, dice usted, tiene toda la intención de inhabilitar a la doctora. Pero mira, por ejemplo, en el caso de Solar, no solamente era cosa juzgada constitucional, sino que encima estaba caduco de septiembre de 2024. Por eso le pregunto, porque estamos llegando a un terreno donde el problema aparentemente o la situación se resuelve con votos. Exactamente, y por eso que para mí, pues me voy a repetir, y por la experiencia que tengo, es que para mí definitivamente yo no tengo las suficientes garantías por la situación en la que tenemos. Igual vamos a hacer una defensa como corresponde. Esperemos, ¿no? Esperemos. Por ejemplo, en el caso del Solar, me aceptaron al final a regañadientes la caducidad, pero el congresista Montoya repitió una reconsideración y me tiene en salmuera. Ahora, ¿diría usted que a la luz de los acontecimientos y como hemos visto que se han pronunciado tales o cuales organizaciones, organismos o instituciones, hay un juego en pared entre la defensa de la doctora Benavides, el Congreso de la República para sacar del camino a la doctora Espinosa? Yo no dejo fuera de ese juego a la Junta Nacional de Justicia. A la Junta Nacional, o sea, serían tres. Y perdónenme, y hablo con pruebas, porque como vuelvo a repetir, este documento me acredita que al 14 de julio no tenían la resolución, no existía. Y la propia resolución que la reincorporaba del 12 de junio decía que se la reincorporaba siempre y cuando no tuviera ningún mandato pendiente. Y lo tenía, lo dice la propia directora de procedimientos disciplinarios. Entonces regreso. Yo tengo una defensa legal que te la acabo de explicar. El asunto es si voy a tener debido proceso o no, que es la pregunta también que me acabas de decir. Sí. Y yo lo que digo es, espero lo tenga, porque al menos en la experiencia abogacil que yo tengo, y por eso cito el caso del Solar, hoy he tenido audiencia en la mañana del proceso de amparo del Solar, y lo tengo continuado porque me tienen en salmuera. Está caduco desde septiembre del 2024 y sin embargo sigo en el asunto, a pesar que existen como cerca de 7 casos iguales al del Solar
en el que a ellos se les Tengo aplicaron acá la caducidad. un tuit suyo, ¿no? Atención, ojo al dato, caso Salvador del Solar, ¿no? X es ahora, ya no es Twitter, pero bueno, Sí. le decimos Twitter todavía. Sí. Esta igual. mañana se llevará a cabo la audiencia pública virtual del proceso de amparo a favor de Salvador del Solar contra el Congreso del Perú. Lamentablemente, pese a que el 30 de abril de este año el Pleno aprobó como corresponde la caducidad de la acusación constitucional, más allá de que el caso es cosa juzgada, el congresista Montoya interpuso una reconsideración que deja el procedimiento parlamentario abierto por tiempo indefinido, y eso obliga a que el amparo prosiga porque la vulneración de los derechos de Salvador del Solar se mantiene. La audiencia es pública para quienes quieran seguirla y usted Sí, pone hoy día el tuve enlace. la audiencia en la mañana y tuve que señalar lo que coloqué en ese tweet, en la red de ahora se llama X, ¿no? Pero lo traigo a colación, Mávila, justamente por la conexión de un caso con otro en la experiencia abogadil que tengo en este asunto. O sea, definitivamente el 30 de abril del 2025 fuimos con Salvador, como es de público conocimiento, a ejercer nuestro derecho de defensa, como fuimos a todas las diligencias, pero no deberíamos haber estado allí desde septiembre del año 2024. Y pese a que existen por lo menos 7 casos de congresistas cesados el 30 de septiembre del 2019, igual que Salvador, a quienes sí les aplicaron la caducidad sin chistar. Uno de ellos por el propio expresidente ahora del Congreso, el señor Salguana. Doctor López, la Junta Nacional de Justicia surge a raíz de un escándalo que involucra a los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. A la luz de lo ocurrido y de lo que hemos presenciado en los últimos meses, el desempeño de la Junta Nacional de Justicia, ¿usted diría que ha sido un experimento fallido? Creo que en realidad, mira, qué curiosa la pregunta que me haces, es una pregunta que justo la compartíamos con algunos colegas la semana pasada en una reunión social. Yo les decía lo siguiente, lo que creo es de que en la medida que tú tengas funcionarios seleccionados y elegidos al 100% por un órgano político, me estoy refiriendo al defensor del pueblo que es elegido, seleccionado y elegido por el Congreso de la República, pues, indirectamente un órgano político, por el Congreso, digamos. Entonces, con tú tienes altísimos riesgos de que entonces se pueda contaminar, como es lo que veo que ha pasado con el Comité Especial, que es el que eligió la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que en otras oportunidades, cuando se ha hablado de reforma política, yo he planteado en diversas oportunidades que en una reforma constitucional seria deberíamos separar el proceso de selección del proceso de elección, porque la selección debe ser un proceso profesional que no debe estar a cargo de ningún órgano político, y quizá la elección sí, para que me puedan entender. De acuerdo. Por ejemplo, es como que en una empresa encargamos un headhunter que nos busca un gerente y hace el proceso de selección. Pero ¿quiénes decidimos? El directorio. Es una decisión política. Nos ha quedado clara la Y idea eso y es lo que también creo que... su preocupación en tanto abogado de la doctora Espinosa de que sea la intención de la defensa no solamente de la doctora Benavides, sino apoyada, digamos, en las fuerzas políticas en el Congreso de la República, más la Junta Nacional de Justicia, se esté buscando y finalmente se concrete una inhabilitación de la doctora Delia Espinosa. Eso es lo que creo. Yo, lamentablemente, lo que veo es que aquí lo que se daña es la institucionalidad, porque acabo de dar cuenta de una serie de casos que hace pues de que no puedes poner al gato de despensero, y ahora la doctora Espinosa tendrá que ver en qué Fiscalía Suprema la coloca y cómo hace para evitar ese manifiesto conflicto de interés que acabo de indicar. Muy bien. Le agradezco Gracias, mucho que haya Mávila. estado con nosotros, sobre todo noches. para ilustrarnos respecto a estos temas que a veces son de difícil comprensión. Comprensión, sí. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Ha sido el Mávila. doctor Luciano López. Vamos